¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en la COP27 en Egipto? Refiriéndose a todo el tema de la crisis, la emergencia climática, el cambio climático. Vamos a tratar de resolver eso y de hacer un análisis alrededor de este tema. Por eso hemos invitado a Mauricio Jaramillo. Él es internacionalista. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar con nosotros en esta charla. Y también Camilo Prieto, ambientalista. Muchas gracias por la invitación, Juanita. Para la claridad del ejercicio que vamos a hacer es que vamos a estar viendo en tiempo real esas declaraciones del presidente. La vamos a ver y vamos a ir pausando y deteniendo el video en algún momento. Cuando veamos alguna cosa podemos pedirte, paremos un segundo. Exacto, Listo. exacto. Paramos Muy y bien, volvemos, listo. paramos y volvemos. Perfecto. Entonces vamos a escucharlo. La ciencia ha hablado. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. ¿Podría decir algo ahí? Sí. Esa frase suena lapidaria. Claro, uno puede pensar en múltiples enfoques de esa pregunta, pero la realidad es que la evidencia nos demuestra que la real amenaza que tiene la especie humana justamente es la crisis ambiental global. O sea, hay cómo afirmar eso. Evidentemente hay otros problemas como el hambre, como la inequidad. ¿La crisis climática está por encima del hambre, de la pobreza, de la desigualdad? Sin duda, porque es como una gran ola donde la crisis ambiental global donde están agrupadas las otras. Mira, por ejemplo, lo que pasa con el hambre. Tenemos ya más de 830 millones de personas en situación de hambre, pero el mundo nunca había producido tantos alimentos como ahora y simultáneamente tenemos cultivos dañándose por asuntos de cambio climático en diferentes regiones del mundo. Es una suma de contradicciones que se exponen a través de lo que justamente es la crisis ambiental global y potenciado por un sistema de producción global que no ayuda Como a que se distribuya mejor. Claro, todo como este que asunto. una va alimentando a la otra. Es correcto. Es algo así. Okay. Sí, yo complementaría diciendo que me parece que el mensaje de Petro es directo al tema de la agenda global hoy que privilegia, por ejemplo, el tema de la guerra en Ucrania por obvias razones. Una guerra que además ha tenido un efecto indirecto en el calentamiento global en la medida en que ha retrasado, si se quiere, el proceso de transición energética en algunos de los estados que tenían este proceso de manera paradigmática, ¿no? Que servía como de ejemplo a terceros, como en el caso de Alemania, y que hoy volvieron, por ejemplo, al carbón. Y en segundo lugar, creo que también, al decir este es el principal problema de la humanidad, está atacando un poco este discurso negacionista que hemos visto en el último tiempo es muy redituable electoralmente. Llevó, por ejemplo, a Donald Trump a la presidencia, el primer país del mundo en materia económica. Claro, a negar completamente lo que está pasando. Se retira de los acuerdos de París, Sí. los hermanos Kaczynski en Polonia, Viktor Orbán, Václav Havel. En Europa, digamos que hay todo un movimiento, especialmente de la derecha, que dice, bueno, a la larga hay como un catastrofismo, esto no es tan cierto, esto da espera, hay un lobby detrás del ambientalismo. Entonces me parece que al decir que es el principal problema, también está diciendo, aquí hay algo que no es refutable. Aquí hay algo absolutamente irrefutable y tiene una base científica, y creo que el mensaje también es claramente político. Así es, ahí quería hacer un pequeño paréntesis, completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio, con la siguiente cifra. Precisamente por la guerra en Ucrania se va a presentar un fenómeno que no se había visto desde el 2013, y es que vamos a tener un pico de consumo de carbón térmico. Es increíble. O sea, después del Acuerdo de París, de todos los esfuerzos multilaterales, 2022 se van a consumir más de 8.000 millones de toneladas de carbón térmico. La probabilidad de que aquí al 2030 ya lleguemos a 1.5 grados de temperatura es del 50%. O sea, el 50% de probabilidades de que al 2030 ya definitivamente no se pueda cumplir el Acuerdo de París. O sea, no se va a cumplir. No, la realidad es que no, y yo creo que uno de los anuncios que debería ser, no solo es una responsabilidad del presidente de la República, sino en general de los líderes mundiales, es decir, ser honestos con el mundo, Juanita, y decir, mire, hay que replantearnos la meta. El liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón, y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización. Paremos acá. Hay que preguntarle a Camilo. Sí, Yo sí. le quería preguntar Sí, esta sí, afirmación. porque básicamente lo que él está planteando es que para superar todo esto que ya hemos venido mencionando acá en esta conversación, en esta charla, para poder superar esta emergencia climática, hay que erradicar sí o sí el consumo de carbón, el consumo de petróleo. ¿Es así? Voy a decir algo impopular, pero me la juego. Yo diría que más que erradicar, lo que es que transformar la economía del gas, petróleo y carbón. Quiero explicar un poco. Hasta ahora la humanidad ha concentrado sus esfuerzos en quemar el petróleo, el gas y el carbón, pero existen alternativas tecnológicas que hemos encontrado los seres humanos para que los derivados del petróleo, del gas y del carbón puedan entrar en economías circulares. Por ejemplo, muchos de los derivados de los plásticos, de los etilenos, pueden llegar a producir también plásticos.
y muchos empaques recipientes que terminamos arrojando a la caneca. El que sí hay que sacar, o sea, el primer energético al que tiene que renunciar el planeta es al carbón térmico. Eso sí hay que sacarlo. ¿Qué ese es cuál? Es el carbón que se quema en las centrales hidroeléctricas, perdón, en las centrales térmicas, no hidroeléctricas, en las centrales termoeléctricas. ¿Con qué lo podríamos reemplazar que nos dé energía en firme? Por ejemplo, el gas nos puede ayudar a irlo sacando. Pero hay un carbón que no lo podemos meter en ese saco, que es el carbón siderúrgico. La energía eólica necesita acero y el acero necesita carbón siderúrgico. Los humanos extraemos al año 100 gigatoneladas de materiales, de todos los materiales, y los metemos en el fogón de la economía mundial. Y de eso solo recuperamos 8.6%. O sea, esto es una cosa ridícula lo que recuperamos. Entonces, la apuesta sería a ver cómo podemos reconfigurar la manera como consumimos para que recuperemos mucho más que ese 8.6. Desde Colombia, les propongo un decálogo. La descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. ¿Cómo lo entienden ustedes? Porque a mí me parece que es un poquito, pues como que moraliza un poco, ¿no? Como que es la hora de nosotros, la humanidad, y los mercados es todo lo malo, ¿no? Me parece que como que categoriza un poco fuerte ahí, Yo pero lo entiendo, no sé cómo lo entiendes. digamos, lo entiendo como una forma coherente, un poco con este nuevo progresismo que tenemos hoy en América Latina. Acuérdate, no sé qué piense Camilo, cuando tuvimos este progresismo de los 2000, con Chávez, Correa, con Morales, uno de los grandes pasivos respecto a la sociedad fue precisamente el tema ambiental. El caso más dramático tal vez sea el de Venezuela, que hizo depender toda la política social de la industria, como decía Petro, extractivista. No extractiva, sino extractivista, porque pues eso llevó al abuso del petróleo. Entonces creo que acá Petro está cerrando la brecha, un poco como Boric también lo ha hecho en Chile. Él dice, nosotros somos hijos de un nuevo progresismo y este progresismo tiene dentro de sus banderas el tema ambiental. Pero uno se pregunta, toda esta estructura internacional, por ejemplo, de generación de riqueza, está basada en una industria que la quema. Es una estructura capitalista. Entonces, es decir, la adaptación, pienso yo, no sería fácil. Y lo tercero, y con eso termino, yo pensaría que tiene que ver técnicamente, ¿cómo se haría? con el consumo. Entonces, lo que tenemos en términos de hiperconsumo, de crecimiento desbordado, es lo que yo creo que Petro está diciendo cuando dice hay que poner a la humanidad por encima de los mercados. Creo que hacia eso va. Primero la humanidad, luego los mercados, no pues por lo menos no este consumo, no esta ley del mercado absurda de si el mercado estimula, ¿qué es lo que pasa actualmente? El mercado estimula, permite, es condescendiente con estos niveles de producción, al tiempo que hay, lo decía Camilo, más de 800 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria. En Haití, aquí nomás hay 5 millones de personas. Entonces, es muy grave y creo que en ese sentido él dice, racionalicemos un poco más la distribución y que no dependa de esa lógica a veces arbitraria del mercado. Pero yo creo que los mercados tienen que ser parte de la solución. Sí, es que yo lo tomo en la misma vía que Mauricio. Sí. Yo tendría tres cosas para decir. Lo primero es que lo tomo en la vía de Mauricio. Esto es una idea, no es una idea nueva, pero sí me parece fantástico retomarla en la discusión global, y es de la bioeconomía. No es reconvertir toda la industria del crudo y del gas a involucrar en la economía circular, porque técnicamente es imposible. O sea, hay procesos productivos del petróleo que se caracterizan por su irreversibilidad y alta entropía, entonces no hay nada que hacer. O sea, no todo el crudo podría ir hacia allá, y es una industria que en el futuro tiene que ir achicándose, tiene que ir reduciéndose y tiene que ir reconvirtiéndose. Por eso utilizaba ese concepto. ¿Cuál es el principal factor de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia según el IDEAM? 30% responsabilidad de deforestación. O sea, ahorita que lo estás mencionando, Camilo, entonces el 30% es la deforestación. Correcto. ¿Por qué no se incluye? Bueno, el asunto es que eso es un llamado que hemos venido haciendo desde diferentes organizaciones sociales, grupos académicos. Es decir, mire, para poder hacer una transición hacia la descarbonización de la economía, hay que mirar hacia el campo en Colombia. Hay estrategias, sistemas silvopastoriles intensivos, hay ganadería regenerativa en la agricultura, muchas tecnologías para esto. Igual con el tema de la deforestación. Entonces yo siento que en el discurso del gobierno nacional y en general de los mandatarios en América Latina hace falta un mayor acento para decir, oiga, esto está pasando en nuestra región, ¿sí? Y esto es el principal motor de las emisiones de gas de efecto invernadero en nuestros países, particularmente pasa en Colombia. Y así se debería plantear, o sea, el problema es este. Nuestro mayor problema es la deforestación. Luego, ¿qué vamos a hacer con eso? De acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es lo que debería plantearse también, no como tan genérico, que lo que siento que pasa un poco es que son ideas que quedan un poco en el aire. Yo debo decir ahí que ya para 100 días de gobierno,
Ay, a mí me queda como faltando eso y me encantaría que ojalá pase en las próximas semanas, y es que el gobierno nacional anuncie una política de transición hacia prácticas de ganadería sostenible. Eso es muy importante. Este es el decálogo que proponemos. 1. La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. Pues yo sí quisiera decir una cosa. Cuando él dice la movilización de la humanidad toda, esto ¿cómo se puede entender? O sea, que es como un poco el mismo discurso que ha tomado Greta Thunberg y los... Exactamente. Movimiento social. Lo que acaba de decir Camilo cuando él dice, nosotros como movimientos estamos esperando, es porque yo creo que la gente hoy, sobre todo lo que dice Camilo es muy revelador. Si hay un tema en el que la gente no se sienta representada por sus gobiernos, es en el tema ambiental. Lo que creo que está diciendo Petro acá es, básicamente, hay que aumentar la ponderación de lo que dice la gente. Hay que darle más prerrogativas a las instituciones internacionales, precisamente para que no pase lo que pasó con Donald Trump cuando se termina retirando de los acuerdos de París, que para el mundo es una herida mortal, si se tiene en cuenta que Estados Unidos, como decía al principio, es la primera economía del mundo. Yo lo entendería como de esa forma. Hay que salvar los pilares del clima del planeta. Antes que nada, la selva amazónica es uno de 4 existentes. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. ¿Nos pararon? Sí. Sí, ese es clave, ese tema de la Amazonía y de la protección. Sí. Pero no sé si acá también podemos tocar el tema de los océanos, digamos. Obviamente es la selva, obviamente hay que protegerla, la porción que hay en Colombia es inmensa y muy representativa, pero el foco siempre vuelve ahí cuando también están los océanos que podrían contribuir también a esa crisis climática. Ese es un punto que me gustaría que... Sí, claro. Pero empecemos por el tema, si les parece, por el dinero, y ahora vamos a la conexión. A la conexión. La plática. No, sí, y a la conexión que planteas, que es $200 millones. fantástica. Esa fue conexión que estás planteando, es fantástica. Ahora explicar por Okay. qué. Estamos hablando de $200 millones que a precio de hoy, mal contado, son $1 billón, ¿correcto? Anuales. Anualmente, Colombia recauda por impuesto al carbono alrededor de 450.000 millones. Es decir, tendríamos un faltante de 550.000 millones. Insisto, hay mal contados, pero pues para que tengamos una idea. ¿De dónde saldría esa plata? No lo sé. No lo sé, y sería interesante que el gobierno nacional no lo dijera, porque hasta hace una semana estuvo la propuesta de eliminar la destinación específica del impuesto al carbono en la reforma tributaria, cosa que a muchos nos puso los pelos de punta. Afortunadamente se recuperó, pero pues queda la incógnita. ¿Dónde sale la plata? No sé. Es una propuesta muy interesante, o sea, evidentemente es plata, y se necesita el concurso multilateral. Y quiero explicar ahora sí la conexión que tú planteabas. Nuestros bosques tropicales son fundamentales para la estabilidad del clima, no solamente por la captura de carbono que se expresa en biodiversidad, sino por el ciclo del agua. Entonces, el cuidado del océano, que implica 2 cosas. Por un lado, pensar en la acidificación y en una mayor monitorización de la acidificación del océano en Colombia. Implica también la protección de la biodiversidad. Hay una actividad humana, que aunque no haga parte de esta COP, yo lo quiero mencionar, que es la actividad humana, es la única actividad humana industrial que tiene un crecimiento sistemático y que se aprovecha de la fauna silvestre y que adicionalmente está generando pérdida por biodiversidad importante. Estoy hablando de la pesca industrial, la pesca en aguas abiertas. Entonces, cuando uno que piensa... además cae de toda clase de especies, ¿no? Lo eso que es una caiga. Tristeza. De hecho, se llama peinado. O sea, al año se peinan del suelo marino 1.500 millones de hectáreas. 1.500 millones de hectáreas. Y esto es un asunto que pasa absolutamente desapercibido y es completamente... Pero es que yo quiero que paremos un segundo sobre eso. O sea, porque los océanos tienen la capacidad de capturar, digamos, ese dióxido de carbono mucho más grande que la selva, incluso por ejemplo. Pero por supuesto. O sea, la selva importa, el océano importa, pero el océano, digamos, si nos enfocáramos ahí también, o sea, sería una lucha un poco más efectiva también. ¿Cómo conecta uno, en un último punto, la deforestación con lo que planteas del océano? Un problema que tenemos en Colombia y en muchos lugares del Caribe, la destrucción de los manglares, y en el Pacífico colombiano también. Destrucción de los manglares. Los manglares ayudan a proteger la erosión costera, absorben la energía cinética de las mareas, nos protegen de las mareas y ayudan en el ciclo regulatorio del océano. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que los seres humanos, y en Colombia, tanto en el Pacífico como en el Caribe, pues nos hemos ido apropiando de estos espacios, estamos desprotegiendo las costas, y estamos inestabilizando los ciclos ecológicos del océano. Pero
Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. Los estados del sur global tienen hoy unos problemas de endeudamiento muy grandes, especialmente tras 2 años de COVID. Creo que la mejor manera de estimular la inversión en energías limpias, esta economía, por ejemplo, la que hablaba Camilo, circular o bioeconomía, lo que sea, es precisamente canjeando la deuda. ¿Qué tan posible es? Yo creo que eso depende de voluntad política, la verdad. O sea, para mí sí es claro que el tema Como que del le Fondo copien la Monetario idea es un voluntad poco. política. Lo que pasa es que no hay alternativa. No es riqueza o la tierra, no, es la tierra o la tierra. Acá estamos yo digamos que estoy más o menos de acuerdo con lo que plantea Camilo, que se nos acabó el tiempo, que esto es urgente. Creo que un poco el pedido es que estén en sintonía Organización Mundial del Comercio, en términos de patrones comerciales, de los intercambios, que haya límites, y obviamente la ayuda hacia el desarrollo que dan el FMI cuando los estados están descapitalizados. Sí, es decir, es una buena propuesta, falta es como que se ejecute realmente. Sí, no, yo comparto esa perspectiva, Mauricio, y me suscita hablar de una contradicción. Mire esto. ¿Cuál es el combustible líquido más subsidiado en Colombia? El que más enferma, el diésel. ¿Qué ocurre si en este momento Colombia, esto es una cosa que es coherente del gobierno, o sea, que es duro pensarlo así, pero es coherente, tenemos que ir desmontando el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No podemos seguir subsidiando esto. ¿Qué hace eso? Inmediatamente dispara los precios, dispara la inflación, porque nosotros tenemos una economía que depende de unos subsidios hacia la economía fósil. O sea, tenemos... Todo está amarrado Es ahí. correcto. Todo está ahí amparado. Entonces, cuando tú empiezas a quitar esto, está enmascarado, son los precios enmascarados. Te das cuenta de lo que verdaderamente hay está detrás. pasando. Sí. Y por Entonces, eso son la subida cada mes, ¿no? De es 200 correcto. pesos, vamos a ver el 2023 Es cómo correcto. queda. Entonces, lo que está planteando Mauricio, lo que está planteando el presidente, y a lo que vamos ya en este punto de la conversación, implica pensar cómo incluir esas externalidades, esos impactos que se generan en el ambiente dentro de la función de producción económica. Ese, sin duda, es el mayor desafío que en este momento tiene la economía global. Una de las noticias recientes es que Ecopetrol está revelando las utilidades que ha tenido en este último año, 26.6 billones de pesos, y mucha gente dice eso es mucho más de lo que se recaudó con la reforma tributaria. Y el presidente de la COP27, tal cual como lo estamos viendo acá, lo que quiere es reemplazar como esa gallina de los huevos de oro, así se ha llamado. El problema no es que lo reemplace, como ya lo hemos mencionado acá, es cómo se haría ese reemplazo. Y yo creo que al final ese también es como De acuerdo. lo que queda de fondo. Es que el estímulo es muy grande, estoy de acuerdo con Camilo. Están perfectas Demasiado todas grande el sus estímulo. intenciones, pero ¿cómo se haría? Y cómo sería además la mejor manera de hacerlo cuando ya ha subido, por ejemplo, en este caso la gasolina, cuando estamos en un contexto de inflación, cuando vino crisis internacional, ¿no? Sí, además, miren O sea, es como una tormenta difícil de capotear. ¿Sabe qué? Eso me trae un recuerdo. 2015, viene el Acuerdo de París, posteriormente, no sé si ustedes se acuerdan de esto, cuando Macron dice, vamos a desmontar los subsidios a la gasolina. ¿Qué pasó? Se incendió Francia. La derecha y la izquierda se unieron, movimientos chalecos amarillos y ¡bum! Pero ¿cómo así? Este no es el país que dijo que iba a ser la sede del acuerdo. Entonces no es un asunto tan sencillo y que implica definitivamente el diálogo de todos los sectores, porque no es una conversación fácil. Es una conversación incómoda, pero muy necesaria. De inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Este es el decálogo que Colombia les propone para actuar. Ese es pues el discurso del presidente. Entonces, acabar las guerras para enfocarnos como en lo que nos Yo creo corresponde, que las guerras Mauricio. tienen dos dimensiones. Una, la que mencionábamos, la guerra en Ucrania, que retrasa la transición, y me parece que el tema de la droga, que no hemos hablado en Colombia, es muy sencillo. Lo dijo más claro en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando decía, por ejemplo, el destino de cultivos a la coca crea deforestación, el vertimiento, por ejemplo, de químicos a los ríos. La gran pregunta es, si en esta apuesta de Petro por defensa de la Amazonía, ¿qué tanto él cuenta con Brasil y qué tanto Brasil nos va a ayudar? Petro ya dijo que en el tema de drogas, que en el tema de defensa de la Amazonía, que en el tema de la deforestación, pero hay que ver qué tanta voluntad política, qué tanto margen tiene Lula, porque además en Brasil el tema también es duro, hay unas tensiones políticas de la industria de la madera, de los empresarios que tienen miedo, ahí también hay un montón de noticias falsas que se manejan en torno al medio ambiente. Entonces, yo creo que no es un escenario fácil,
pero por lo menos tenemos un gobierno que está planteando esos temas sobre la mesa. Ya en el problema nos hemos metido un montón, está más que claro, pero ¿cómo hacemos? ¿Y qué tan relevante es la opinión del presidente Petro, digamos, en un contexto global? ¿Quieres empezar con esa parte? A ver, yo creo que es relevante, sin que esto implique que va a cambiar el rumbo del planeta, pero creo que es importante que los países del sur global entiendan que tienen una voz. A veces yo veo que la gente desestima un poco lo que se dice, entonces dicen Colombia no es de los grandes emisores, entonces lo que digamos no tiene ningún efecto. No importa, tenemos de todas maneras Sí, unos mucha gente plantea el debate desde ahí. Ahí también hay mucho arribismo Sí. en cuanto a que... Como no es nuestro problema. Sí. Entonces, luego no si hagamos nada. nos quedamos esperando a que Rusia y China y Estados Unidos lo Que no va a solucionen, pasar. Pues. nos quedamos de brazos cruzados. Entonces me parece, creo que es una buena noticia que nuestros gobiernos, sea Petro, sea Duque, sea el que sea, lleven estas inquietudes afuera a través de nuestra política exterior. Ahí me parece que hay una buena noticia, me parece bueno, porque eso mejora la representatividad que antes no teníamos. Entonces, para responder a tu pregunta, no es muy posible. Y para responder a la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Meter el tema ambiental en el debate político. Tiene que estar. O sea, no es un debate exclusivo de científicos. O sea, a veces la gente lo ve como lejano, es un debate en el que hay que Sí, ni de estos participar. contextos internacionales. Hay que ser parte de nuestro día a día. De acuerdo. Así es. Y hay que vencer los dogmas. Yo creo que aquí el debate, y lo ideal es hacer un poco lo que dice Mazzucato. No hay sector privado desconectado del sector público, son uno solo, y más aún en el tema del medio ambiente. Entonces yo sí creo que la gente hay que meter en el tema del medio ambiente, hay que vencer esos mitos, aunque es un tema científico, no es un tema que la cientificidad le haya generado como una barrera, y la gente tiene que participar cada vez más. Y me parece bien chévere eso que mencionas de Mazzucato, porque lo que dice me parece transversal a todo lo que hemos mencionado. O sea, no puedes dar sin generar. Totalmente de acuerdo. O sea, no se puede repartir, no se puede compartir si no se genera. Si no está generando. O sea, si no hay generación de recursos, es imposible, es una tarea imposible. Luego, ese equilibrio es realmente como el punto. Desde la perspectiva de líderes políticos, yo insisto en que es responsable que ya, con urgencia, se reconozca en la COP21 que se necesita una nueva meta y que esta del 1.5 no se va a poder cumplir. Y para futuras COP, porque en esta pues ya no se hizo, América Latina no puede cometer el error que cometió esta y en las otras COP, y es no llegar con una estrategia conjunta. Ese sería el provecho que se puede sacar de las posibilidades que hay de confluencia en los discursos de los diferentes gobiernos. Claro, y ya que por primera vez en la historia hay tantos mandatarios de correcto, izquierda que en la tienen, región pues, y pues, que que tienen tienen esto este del discurso tema tan ambiental. Sí, marcado. que tienen el tema ambiental. Yo quisiera más eso porque ojalá no caigamos en ese error de pensar que la problemática ambiental solo deba ser un asunto de izquierda, sino ojalá sea transversal a todas las orillas políticas. Y ahora para el ciudadano del común, voy a dejar ahí una analogía corta para la audiencia de semana. Si uno piensa en la lactancia materna por un segundo, se da cuenta que hay primero, un envase reutilizable, que además sirve para suplir otro tipo de funciones. Segundo, hay una proximidad entre el consumidor y el productor. Tercero, tengo un valor nutricional que me aporta a la vida del consumidor, es decir, no le estoy vendiendo porquerías. Y viene otro elemento fundamental, y es que se genera un bienestar para el productor y el consumidor. Eso es justicia ambiental, justicia económica. Y si uno tiene eso, siempre que va a tomar presente, que va a tomar una decisión de consumo, le está ayudando mucho al planeta. Esa creo que puede ser una estrategia que cada uno desde su esfuerzo individual, que hace uno dice, ay, pero yo solo uno entre tantos. No, es una responsabilidad ética que vale la pena asumir. Y desde sus decisiones cotidianas también se puede construir. Yo creo que incluso estos espacios, que se comparta información, que cada vez seamos un poco más conscientes, que pongamos Los este medios, tema sobre la mesa y generemos estos debates, también me parece importante, porque a veces lo sentimos muy lejano, no nos compete, no nos importa, pero cada vez nos toca más. Muchas gracias a los dos, gracias Camilo, gracias Mauricio. Ha sido un placer esta conversación, muchas gracias. Y para mucho más, síguenos en semana.com.